Bueno, ¿cómo les va? Soy el doctor Vera Barros. Una alegría saludarlos nuevamente. Espero que estén todos muy bien. Bueno, la idea de hoy es abordar el tema del síndrome meningio, que bueno, es un tema más que importante. No haremos tanto hincapié en la cantidad de agentes etiológicos que hay, sino más bien en el síndrome en sí. Y bueno, y por supuesto algunos agentes los mencionaremos porque son de importancia. Y bueno, y hay que tener en cuenta que esto hay que tener, para este tema hay que tener una gran pesquisa diagnóstica, estar muy atentos porque se trata en muchos de los casos de patologías urgentes, ¿sí? Urgentes que deben ser resueltas en guardia, para lo cual debemos estar muy atentos, como les decía hace un rato. Bueno, ahí en la primera diapositiva hago hincapié en esto, en la cefalea. Siempre, cuando vean, no sé si ya vieron la clase de cefaleas, pero bueno, siempre una cefalea que cambia de características, que no tiene las características de las cefaleas primarias, ¿sí? Tanto la cefalea tensional como las migrañas y sus variantes, como la cefalea de Horton o en racimo, o que deben compartir siempre una serie de características propias. Cuando salen de ese esquema, cuando salen de esas clasificaciones, cuando llama la atención el dolor habitual, cuando es diferente a lo que siempre ha padecido el paciente, o cuando es un debut por primera vez de una cefalea, debemos estar muy atentos. Y uno de los signos de alarma que debemos tener en cuenta son, por ejemplo, la fotofobia. Fotofobia, si bien la migraña puede tener fotofobia, ojo, la migraña puede tener fotofobia, nos puede confundir, siempre tenemos que poner en primer lugar a un posible síndrome meningio. Acuérdense que síndrome meningio, cuando hablamos de síndrome meningio, no es sinónimo de meningitis, de causas infecciosas o inflamatorias, sino que también puede ser alguna causa de origen vascular, como es la hemorragia subaracnoidea. Ambas son urgencias y deben ser siempre resueltas en guardia. Acuérdense de eso, siempre tenemos, pero todo empieza con la pesquisa del médico tratante, el primero que ve el paciente, estar muy atento. O sea, la fotofobia puede estar en las migrañas, pero ojo que puede ser un signo de estar hablando de un síndrome meningio. Y volviendo a lo que era la cefalea, recuerden que una cefalea que dijimos que cambia de características, o en el caso de una cefalea que tiene banderas rojas, es decir, una cefalea que puede ser el peor dolor de su vida, una cefalea en estallido, una cefalea que de 0 a 10 en pocos segundos. Ahí, en ese caso, debemos pensar en una posible hemorragia subaracnoidea no traumática, ¿sí? O sea, no por un golpe, sino por un eventual aneurisma o malformación vascular complicada, ¿sí? Bueno, entonces, el otro signo también importante es la zonofobia. La zonofobia, que también puede aparecer en la migraña, y es por ahí un distractor, nos puede confundir, pero siempre en primer lugar descartar síndrome meningio. La zonofobia es otro de los signos que debemos estar muy atentos, y sobre todo si va asociado a fiebre. Ya si agregamos la fiebre, ya ahí ya las posibilidades diagnósticas se van reduciendo y la patología de urgencias está probablemente haciendo más presente, ¿sí? Pero bueno, pero nuevamente no hay que agarrarse solo de un solo signo. Por ejemplo, podemos tener fotofobia, zonofobia, no tener fiebre, tener cefalea y que sea una hemorragia subaracnoidea, o una cefalea que no sea en estallido, pero que tenga fiebre. Ahí podemos pensar en un signo de meningio de causa infecciosa probablemente, ¿sí? Bueno, esta clase no va a ser tan larga, es una clase más que nada conceptual para que ya cuando vean más adelante las distintas causas de meningitis o de síndrome meningio ya tengan una idea desde el punto de vista semiológico. Bueno, ¿cómo evaluar a un paciente que estamos ante una sospecha de un signo de un síndrome meningio? Primero, por todos los síntomas que refiere, el interrogatorio dirigido que vamos a hacer nosotros ante un eventual síndrome meningio, y después, si ya nos quedan dudas o queremos confirmar o sumar datos, siempre les recomiendo, y es recomendable, es obligación ante un cuadro de este tipo, buscar los signos de irritación meningia, ¿sí? Que hay varios, pero bueno, los más importantes son, por ejemplo, el signo de Kernig,
Fíjense en la imagen como cuando flexionamos al paciente que estaba en decúbito dorsal, le elevamos el tórax, lo flexionamos, van a ver cómo se flexionan en conjunto ambas rodillas, ¿sí? Ambos miembros inferiores se flexionan por la rigidez muscular que hay, porque eso le genera dolor ahí en esa zona, entonces tiene que doblarlas para evitar ese dolor en la parte posterior de los miembros inferiores. Otra maniobra, también otro signo de Kernig, es elevando directamente el miembro inferior, un miembro inferior extendido. Cuando lo elevamos vamos a ver que hay flexión de la rodilla porque le genera dolor, entonces flexiona para evitar ese dolor. Todo esto es por irritación meningia y contractura muscular. Otro de los signos que podemos ver semiológicos es el signo de Brudzinski, ¿sí? Acá fíjense en la figura, también con el paciente recostado en decúbito dorsal, vamos a ver que al elevar el miembro inferior el paciente va a sentir dolor, por lo cual va a sentir dolor y va a tratar de relajar la pierna que está en el decúbito, que está apoyada sobre la cama. Nuevamente podemos hacer otra maniobra, que también es de las más conocidas, que es la flexión de la cabeza, ¿sí? Que trate del paciente de tocarse el esternón con el mentón. Nosotros lo ayudamos, tenemos que pedir al paciente que relaje el cuello, que se quede relajado, que no nos ayude, que nosotros vamos a flexionar la cabeza y trataremos de tocar, o que él intente, o en el caso de que nosotros ayudemos con la mano, vamos a tratar de elevar la cabeza para que se junte el mentón con el esternón. Ahí veremos signos de rigidez y probablemente se eleven los miembros y las rodillas que estaban extendidas se van a elevar. Y eso también nuevamente es por la rigidez meningia, por irritación meningia que genera rigidez y contractura muscular. Fíjense también, por supuesto que esto estamos hablando de un paciente sano, algún paciente que tiene patología cervical o pacientes añosos que tienen rigidez en el cuello. Ahí puede ser que sea un signo que no sea muy útil de hacer, porque puede ser que dé falsos positivos o que no nos genere la certeza diagnóstica que estamos buscando. Pero bueno, es importante la pesquisa en el interrogatorio. Acuérdense, quien bien interroga, bien diagnostica. Ese dicho, esa frase no se lo olviden nunca, porque es realmente así. Así que siempre interrogar bien para poder interpretar los hallazgos al examen físico, ¿sí? Y de los estudios complementarios. Siempre por el interrogatorio. Por favor, no se olviden de eso, que van a aparecer diagnósticos que a veces los van a sorprender solo por el interrogatorio. Al paciente o al acompañante, a la familia, a alguien que pueda estar junto con el paciente y que lo conozca, que pueda aportar algunos otros datos, porque a veces el paciente puede llegar con deterioro de la conciencia, y ahí es mucho más complicado porque no tenemos el interrogatorio directo, la anamnesis al paciente, sino que es una anamnesis indirecta a algún, como les decía, un testigo, familiar o acompañante, alguien que haya estado con el paciente en momentos previos al inicio de los síntomas. Bueno, esto sería ya una forma más exagerada, una forma mucho más avanzada del síndrome meningio. Podemos ver lo que se llama posición en gatillo de fusil. Posición en gatillo de fusil, van a ver cómo hay una hiperextensión del cuello y flexión de los miembros inferiores sobre el abdomen y las manos sobre el tórax. Eso se llama posición en gatillo de fusil, ¿sí? Otra de las manifestaciones ya más severas se llama opistótonos, que lo podemos ver también en el tétanos, pero bueno, en este caso en síndromes meningios muy severos, ya esto sería haberse demorado demasiado en la sospecha diagnóstica. Bueno, se genera el opistótonos o la risa sardónica, que esto también es por compromiso de pares craneales, en este caso el séptimo par bilateral, y genera esta contracción también de los maceteros, contracción de los músculos de la cara y del cuello. Bueno. Y otros signos también a tener en cuenta son los vómitos. Vómitos en chorro, acuérdense, vómito en chorro es un vómito explosivo. Eso hay que tener en cuenta porque eso es típico de la hipertensión intracraniana. En este caso sería por un síndrome meningio, tener hipertensión endocraniana y generar el vómito. Entonces un paciente, supónganse con cefalea, fotofobia, sonofobia y vómitos, o fiebre, pensar también en un síndrome meningio. O sea, no hay signos que sean exactamente patognomónicos, sino el conjunto de signos y síntomas para tratar de llegar al síndrome. Entonces, no agarrarse solamente de una cosa, o si faltan datos, tampoco desestimar el diagnóstico. ¿Estamos?
no desestimar el diagnóstico ante la falta de datos, ¿sí? Porque puede ser que el paciente esté en diferentes estadios de la evolución de la enfermedad y nosotros estemos presentes con el paciente en determinado tiempo y todavía no estén presentes todos los signos. Entonces, mucho cuidado, por eso la pesquisa tiene que ser muy fina, hay que estar muy atentos y si nos quedan dudas, observar al paciente, pero no relajarnos con esto, ¿sí? El paciente en cualquier caso ya, si es mucho más avanzado, puede tener convulsiones, puede tener hiperestesia cutánea o muscular, que es un poquito más raro, fiebre, depende de la etiología del problema, alteraciones conductuales, alteraciones del sensorio, en casos más severos, plejías, compromiso de pares, como les mencionaba hace un rato, puede ser el séptimo par, cuando veíamos ahí la contracción de los músculos de la cara, tercero, cuarto, sexto par. El paciente puede llegar al coma, ojo, el paciente puede llegar al coma, y trastornos respiratorios de origen central. Así que es muy variado, pero depende de la evolución del cuadro clínico. Entonces, para hablar de síndrome meningio, para pensar en síndrome meningio, tenemos que pensar tanto en agentes infecciosos, inflamatorios o de origen vascular. Así que muy atentos con los de origen vascular, porque a veces uno piensa en síndrome meningio y asocia meningitis automáticamente y empieza a buscar agentes etiológicos por ese lado y a lo mejor no está por ese lado. O sea, ojo con la cefalea con banderas rojas, cefalea de inicio súbito o que el paciente dice es el peor dolor de mi vida. Hay que estar muy atentos y pensar en hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Bueno, después, ¿cuáles son los estudios complementarios que podemos realizar? Bueno, si está disponible, hay que hacer una tomografía de cerebro. Les recomiendo dentro de lo que son las neuroimágenes. La tomografía de cerebro es el estudio por elección. Todo lo que es neuroquirúrgico urgente se puede ver por tomografía, es un estudio mucho más rápido, el aparato donde se hace es mucho más abierto, como les decía también es más rápido, es más práctico, y generalmente hay mucho más disponibilidad de tomógrafos que de resonadores. Esa es la gran ventaja de la tomografía, y con una tomografía normal ya nos permite continuar haciendo estudios complementarios y poder ya iniciar algún tratamiento. Nos descarta una serie de patologías. Acá pueden ver lo que es una tomografía de cerebro, como les decía recién. Ahí ven el aparato, el aro que rodea la cabeza es mucho más amplio, tiene mucho más luz, mucho más espacio, es mucho más fácil. Incluso hay pacientes que pueden estar respirados, o sea, estar intubados con respirador. Es mucho más complejo meterlo al paciente en un aparato cerrado como es el resonador, y mucho más tedioso, mucho más lento el resonador que el tomógrafo. Obviamente la imagen de la resonancia es mucho mejor, salvo cuando hablamos de sangre, que sigue siendo la tomografía uno de los métodos de elección. La resonancia, fíjense acá, es el otro estudio que podemos pedir. Les decía recién, fíjense, presten atención ahí, la cabeza del paciente, como tiene a su vez una máscara encima, y el aro, donde está rodeando la cabeza, es mucho más reducido. El estudio es mucho más lento, la imagen es mucho mejor para ciertas patologías, pero en la urgencia, en este caso, en este tipo de urgencias, por ahí quizá no nos ayude tanto. O sea, con la tomografía podemos tener grandes conclusiones, ¿sí? La resonancia, por supuesto, tiene sus ventajas para otro tipo de patologías, o para otro tipo de urgencia también. Así que bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Pero no menospreciar la tomografía en la urgencia. Ese es un poco el concepto, porque nos permite tomar muchas conductas. Una radiografía de tórax nunca está de más. De hecho, les diría obligación hacer una radiografía de tórax, que con muchas etiologías quizás puede tener un síndrome meningio y tener una neumonía, y ahí podemos pensar en una serie de agentes etiológicos. Así que siempre una placa de tórax es de buena práctica realizar, ¿sí? Bueno, fíjense, decimos que ya podríamos avanzar con los estudios complementarios, y acá podemos hablar de las indicaciones de punción lumbar. Indicaciones de punción lumbar, PL, les pongo la abreviatura porque PL lo van a ver en muchos lados, es punción lumbar, bueno, en la urgencia en este caso, ¿sí?
¿Cuáles son las indicaciones? Entonces, sospecha de infección del sistema nervioso central. Sospecha de HSA, que quiere decir hemorragia subaracnoidea, sin confirmación del ataque de cerebro. Si tenemos sospecha, ahí podemos hacer una indicación, una punción lumbar, porque en la tomografía no se vio nada, pero nosotros tenemos la sospecha. Por ejemplo, un paciente sin antecedentes de cefalea, así que tiene una cefalea que es la peor de su vida, como les dije antes, súbita, y está con un síndrome de meningio, la tomografía es normal, podemos hacer una punción lumbar, ¿sí? En sospecha de hemorragia subaracnoidea. Paciente que tenga edema de papila, pero sin alteraciones en las pruebas de neuroimagen, ¿sí? Edema de papila sin alteraciones en las pruebas de neuroimagen es una indicación de punción lumbar. Bueno, y les puse además el síndrome de Guillain-Barré, más que nada hablando en lo que sería la urgencia, no tanto en el síndrome de meningio, ¿sí? Pero bueno, se los agregué en más chiquito para que lo tengan en cuenta. Contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones de punción lumbar? Signos de hipertensión intracraneal secundarios a patología neurológica focal. Mucho cuidado con eso. Si un paciente con signos de foco e hipertensión intracraneana, ahí está contraindicada la punción lumbar, ¿sí? Patología neurológica expansiva focal ya conocida u objetivada en las pruebas de neuroimagen. Por eso hacemos una imagen. Si en la imagen hay una patología neurológica expansiva, ahí es una contraindicación de punción lumbar, o infección en el trayecto de la punción. O sea, vamos a hacer una punción y hay una celulitis local o más infección en piel, donde vamos a hacer la punción, ahí no se puede porque se ingresan todos los gérmenes al sistema nervioso central. Y trastornos de la hemostasia también es una contraindicación, y bueno, y ahí hay que tener muchas precauciones. Así que estas son las contraindicaciones y las otras son las indicaciones de punción lumbar, ¿sí? Acá les muestro, fíjense, hoy no vamos a hablar de la técnica de punción lumbar, simplemente como concepto general, tengan en cuenta que la punción lumbar generalmente la hacemos a nivel L4, L5, porque ahí ya está la cola de caballo, no hay médula, debería ser un margen de seguridad el que tenemos a esa altura, ¿sí? Entonces ahí está bien indicado donde haríamos la punción lumbar, ¿ok? Bueno, ¿y qué vamos a analizar con el líquido cefalorraquídeo? Como vemos ahí, en este cuadro tenemos el líquido cefalorraquídeo, el aspecto. En el caso del líquido cefalorraquídeo normal, el aspecto es claro, es límpido, incoloro, cristal de roca, realmente es muy transparente, ¿sí? Proteínas tiene 10 a 45, la glucosa es 50% de la glucemia aproximadamente. Siempre hay que sacar la glucemia a la par. En el mismo momento sacamos glucemia y analizamos para poder tener del momento de la punción, para poder hacer la comparación. Cloruros 7.2 gramos litro, número de células 1 a 2 células y el tipo de células linfocitos, ¿ok? Bien, después las meningitis suspuradas, el aspecto van a ver que es turbio, opalescente, purulento, lo van a ver a simple vista. Esto es muy importante, analizar el líquido a simple vista. Las proteínas de 100 a 10.000 miligramos de decilitro, menos del 50% la glucosa. Cloruros normal o bajos, número de células desde 50 hasta 100.000, más de 100.000 puede tener la cantidad de células en las meningitis supuradas, y a predominio de polimorfonucleares, 80%. Meningitis virales es un líquido claro también, 50 a 200 miligramos de decilitro de proteínas, glucosa normal, cloruros normales, número de células hasta 1500 y tipo de células son los linfocitos. Y en las meningitis tuberculosas hay un signo característico que se llama signo de velo de novia. Eso lo ven también a simple vista. Las proteínas 50 a 2000, glucosa menor a 50, cloruros bajos 50 a 1500 células y también predominio linfocitos. Por supuesto que
En líquido cefalorraquídeo se pueden hacer una serie de determinaciones más en función de ya la sospecha diagnóstica. A veces dejamos líquido guardado para poder, en caso de aparecer algún dato más, poder analizarlo y no tener que punzarlo de nuevo, ¿sí? Entonces, pero bueno, otras de las determinaciones son tinta china, ADA, PCRs, hemocultivos, todo eso en función de la sospecha diagnóstica, que no es el tema de hoy, pero sí para tener en cuenta que, bueno, líquido cefalorraquídeo es una gran ayuda, es una gran herramienta en neurología, en patologías neurológicas, ¿sí? Siempre un líquido nos va a ayudar muchísimo. Y como concepto, como para redondear un poco, se dice que todos aquellos que tienen un promedio de punciones lumbares siempre positivas, todos los médicos que han punzado y siempre han encontrado algo, en realidad tienen poca pesquisa, porque quiere decir que muchas de las que no sospecharon, no punzaron, quizá tenían algo. Entonces, dentro de la sospecha, es mejor tener a veces algunas punciones lumbares, porque quiere decir que uno está atento y está sospechando el síndrome. Entonces hay que sospechar mucho, no hay que irse a ningún extremo, no hay que punzar de más ni punzar de menos a los pacientes, ¿sí? Ni de más ni de menos, con criterio, pero tener una alta pesquisa diagnóstica para descartar un síndrome meningio, ya que es una patología severa, es una patología grave y que debe resolverse en la urgencia, ¿ok? Así que muy, muy atentos con esto, con mucha precaución, es un tema delicado, ¿sí? Así que hay que tenerlo muy, muy claro. Bueno, les mando un gran saludo, les dije que iba a ser una clase corta, conceptual, pero espero que esto les quede, esto lo van a incorporar a medida que vayan viendo otros temas, tanto en infectología, en neurología más adelante, así que ya el tema síndrome meningio es un tema que los va a acompañar durante toda la carrera, es muy, muy, muy importante. Bueno, les mando un gran saludo y espero que anden todos muy bien y que aprueben todos.